Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kate y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, mis amores, estoy sin maquillaje porque el video del día de hoy se trata justo de un maquillaje, pero esta vez va a ser un poquito diferente porque voy a combinarlo con las historias paranormales que yo he vivido a lo largo de mi vida y que personas allegadas a mí han vivido, como por ejemplo mi mamá, mi papá y mis primos y tías. Entonces, comencemos. Lo primero que voy a empezar a hacer es amarrarme el cabello, porque pues no me voy a maquillar con el pelo desorganizado, entonces me lo amarré, listo. La primera historia. Vamos a empezar por la historia de mi madre y mi papá. Pues estaban los dos juntos con una prima de ellos. Mi mamá se llama igual que... Mi mamá se llama igual que la prima de mi papá. Entonces estaban juntos con una prima de mi papá que se llama Mónica. Y la mayoría de las historias que les voy a contar pasaron en la misma casa. Esta casa es una casa en la que yo crecí, que es la casa de mi abuela. No sé por qué razón la casa está ligada a brujería. Los rumores dicen que ahí pasó muchísima gente. O sea, mi abuela también me dice, es que en esa casa pasó muchísima gente. Y a veces los vecinos contaban que hace muchísimo tiempo, incluso muchísimo tiempo antes de que yo llegara a la casa, que yo llegué como a los 5 o 6 años, habían brujos y se ponían a hacer brujería en la noche. Y en la casa hay muchísimos árboles. O sea, la casa es gigante y en el patio hay muchísimos árboles. Hay como, de los que yo me acordé, son 5 más o menos aproximadamente. Y hay uno gigante de mango, que allá se le dice palo de mango. Hay uno gigante que es de mango. Y bueno, dicen que en la noche los señores que vivieron ahí se ponían a hacer brujería y el árbol se estremecía de lado a lado y parecía como si se fuera a caer encima de la casa. El árbol de mango estaba en la mitad de la casa, del patio, mejor dicho, la mitad del patio, y era muy impresionante, o sea, era gigante el árbol. Y sí, se veía la casa, que era de un piso, es de un piso, y el árbol se veía por encima de la casa. Entonces, pues, llegaba la noche y casi siempre decían que el árbol se veía moverse impresionante de lado a lado y parecía que fuera a caer en la casa. Muchos vecinos lo asociaron con que estaban haciendo brujería los señores que llegaron a esa casa. Entonces, ya después llegaron mis padres y mi abuela y ajá. Mi mamá y mi papá estaban jóvenes, estaban conociéndose, ya llevaban su tiempo juntos y no sé por qué razón estaban en la casa. Estaban con una prima de mi papá que se llama Mónica, como ya les había contado. Entonces estaban hablando en la cocina. El hecho es que la cocina está muy pegadita al patio. O sea, literalmente tú abres la puerta de la casa, que está acá, y tú abres la puerta y vas a ver un pasillo largo hacia la cocina, y después de la cocina está el patio. En ese pasillo largo hay 3 habitaciones y después de las 3 habitaciones viene el baño y hay una habitación del otro lado de las 3 habitaciones que pega con la cocina, y pues la sala es gigante. Entonces ellos estaban hablando ahí en la cocina, donde mi papá, mi mamá y la prima de mi papá estaban sentados. Se veía un poco la sala. Entonces ellos dijeron que los 3 vieron, pero
si no estoy mal, la prima de mi papá lo vio de otro color. Vieron un espectro, como una mujer. Mi papá y mi mamá creo que lo vieron blanco. Y la prima de mi papá lo vio negro. Que salió de la puerta del patio donde estaban sentados ellos. Claro, la puerta ya estaba cerrada. Y se metió al cuarto principal, el primer cuarto que está ya prácticamente al lado de la sala y al lado de la puerta de la casa. Y esa es la primera historia. Vamos a contar otra historia ya más hacia mí, más apegada a mí, en esa misma casa. La siguiente historia es muchísimo más apegada a mí, porque esto sucedió cuando yo tenía aproximadamente 5 o 6 años. Como ya les había contado, el patio era muy grande, pero el patio no estaba pavimentado ni nada, sino que era solo arena. Entonces yo lo que hacía de chiquita, yo quería hacer un hueco. O sea, yo de chiquita era muy inocente y pensaba que sí se podía hacer un hueco hasta llegar al otro lado del mundo. Entonces todos los días escarbaba en un huequito que yo tenía, y pues mi tía no me regañaba ni nada, porque pues ella sabía que éramos niños y aparte no había ningún problema, porque pues era solo tierra, solo arena, mejor dicho, ni siquiera tierra, o una combinación entre los dos. Entonces mi tía no nos regañaba y mis primos también estaban jugando conmigo, normal, como cualquier niño. Por cierto, yo vivía con mi hermano y otros 3 primos, entonces eran 5 niños y mi tía no se ponía a estresarse por eso. Entonces ella nos dejaba quietos, y en esas escarbadas me acuerdo que la que siempre estaba conmigo jugando era mi prima, se llama Yuranis. Y bueno, estábamos jugando normal y a escarbar, y de la nada encontré una botella, y yo le dije a mi tía, se la llevé a mi tía y todo: mira, una botella, tía. Y bueno, ya era mi segunda madre, que ya fue la que me cuidó mientras mis padres no estaban en el país. Y cuando mi tía coge la botella, ella le da curiosidad y la abre. Era como una botella y en el interior tenía una pantaleta y tenía un feto. O sea, no era muy chiquito, no era muy grande, era algo súper chiquito. Y ella lo abrió y olía horrible, horrible. Entonces lo que hizo fue cerrar la botella, y la casa estaba muy cerca, como a 10 minutos de un caño. Y había una vecina que tenía un patio inmenso donde había de todo tipo de árbol. Para mí era un mini bosque. Entonces quedaba pegadito al caño y a su casa, ¿no? Entonces mi tía fue y lo botó al caño. Al anochecer, todos nos fuimos a dormir y nos despertamos al día siguiente. Como la vecina y mi tía eran extremadamente amigas, entonces al día siguiente fue y le habló y le contó todo lo que había pasado con el frasquito. Y ella, la vecina, le contó que al día anterior ella no había podido dormir, que escuchaba ruidos de un bebé llorando toda la noche. Cabe aclarar que por ahí no había ningún bebé, eran niños ya más grandecitos. Ella dijo: uy, qué raro. Y de pronto sí como que lo asimilaron un poquito. Podría ser esto, porque
De hecho, decían que eso era una brujería para que una persona, una mujer, no pudiera quedar embarazada. Y no hicieron nada. Creo que dejaron pasar ese día completico y volvió a caer la noche. Volvió a pasar exactamente lo mismo. La vecina no pudo dormir por ruidos que escuchaba ella de un bebé llorando. Y obviamente, o creo yo, a ella le dio mucho miedo. Porque pues, obviamente no todos los días escuchas ruidos de un bebé llorando. Y más en una zona donde no hay bebés. Y que provengan justamente del caño, que fue donde mi tía tiró el frasco que yo había encontrado. Lo que hicieron fue, al ver que eso era como un espíritu. Por cierto, estas historias pasaron en un pueblo. En un pueblo siento yo que la energía es muchísimo más pesada, hay muchísima más carga energética que en otras partes. Entonces yo lo relaciono con eso, que en los pueblos sucede muchísimo más que en la ciudad, cosas paranormales. Al ver que la situación era un poco ya rara, extraña, lo que hicieron fue irse a la iglesia a conseguir un poquito de agua bendita y regarla por todo el caño. Al parecer, echando agua bendita, ya lograron solucionar un poco el tema del bebé llorando. Entonces ellas concluyeron que sí era algo paranormal, porque era algo que jamás les había pasado. Entonces esa fue su conclusión. Y esta no es la única historia que yo tengo de esa casa. En esa casa a mí me sucedieron muchísimas cosas. La próxima historia que les voy a contar no solo me pasó a mí, sino también a otro primo. Dormíamos todos en un cuarto porque en esa casa teníamos mucho miedo de que nos llegara a pasar algo, por la situación de que siempre sucedían cosas como paranormales. Literalmente esa casa tenía 4 cuartos, una donde dormía mi tío, mi tía, uno donde dormían mis primos más grandes, o sea, una donde dormíamos mi prima y yo, y otra donde dormían mi hermano, mi primo y mi otro primo, que es el mayor. O sea, una habitación para niños y otra para niñas. Y en otra parte, en el otro cuarto, nadie lo usaba. Entonces, lo que hacían eran poner los muñecos que mi mamá... Era un cuarto de juguetes, entonces nosotros le llamamos el cuarto de las muñecas. Y yo dormía en mi camita, una camita chiquita que me había comprado mi mamá. Entonces nadie quería dormir separado, entonces le pedimos permiso a mi tía para dormir los 5 niños que estábamos ahí en un cuarto. Y mi tía nos dijo que sí, que bueno. La diferencia entre todos era 1 año de diferencia, o sea, nos llevamos 1 año de diferencia, excepto mi primo mayor, que le llevaba a mi hermano unos 2 años aproximadamente. Entonces nos acomodamos. Mi primo, el más grande, durmió en mi camita y el resto dormimos en una cama matrimonial. Yo me acuerdo exactamente que yo me acosté hacia la pared y estaba mi prima, después mi primo y después mi hermano, por último mi hermano. Entonces nos quedamos dormidos y yo sentí que me cogieron el pie. Literalmente a mí me cogieron el pie. Yo me levanté asustada y no había nada. Entonces lo que hice fue taparme y empezar a rezar. Y
me terminé quedando dormida de nuevo. Al día siguiente lo que hago es despertarme y contarles a mi hermano, mi primo, mi tía y todos los que estuvieran ahí. A lo cual mi primo me dice: qué raro, yo sentí que me estaban jalando hacia abajo de la cama. El mayor, recuerden que ya les había dicho que estaba en mi camita. Solo, él durmió solo. Y él dijo que él sintió que lo estaban jalando hacia abajo de la cama y lo que hizo fue sostenerse de la cama. Entonces, cuando él empezó a rezar, sintió que eso maligno se había ido. Entonces se quedó dormido hasta el día siguiente, que nos contó las cosas. Esta historia a mí me parece muy espeluznante porque pues yo sentí que alguien ni siquiera sentí que me cogió el pie, sino que como que me rozaron el pie y yo me levanté asustada. Entonces, ahora que yo me pongo a analizar esta historia, pienso que pasaron por mi lado para llevárselo a él y no a mí. Yo sentí el toque, pero nunca pensé que ese toque fuera hacia mi primo. Y hasta ahora es que me estoy poniendo a pensar en esto. Y es que si pasa, yo estaba hacia la puerta, porque la cama estaba hacia la puerta, y al lado de la puerta estaba la cama. Entonces, yo creo que fue algo que pasó de la puerta, así, de donde yo estaba, hacia donde mi primo, a donde estaba él, a buscarlo a él. En esa casa pasaron muchas cosas muy raras. Pero la teoría que se tiene en la familia es que es la mamá de mi abuela, mi bisabuela, que intenta proteger la casa. ¿De qué? No se sabe. Pero cuando uno se comporta de manera grosera con otra persona, lo asustan a uno. Y eso es algo que está rondando en mi familia desde hace mucho. O sea, ese espectro que mi papá vio puede ser mi bisabuela. Y protege la casa de cosas malas. Pero en este caso, lo que le pasó a mi primo pudo haber sido algo malo y no algo que nos quisiera proteger. También se tiene la idea de que muchas veces entran cosas malas a esa casa y lo que hacen es asustarlo a uno. En esa casa teníamos un cuarto que era el de las muñecas, nosotros le decíamos así, era un cuarto donde solamente había juguetes y muchas veces se prendían las muñecas que yo tenía, que cantaban y eso, solas. Tú sentías cómo tiraban los platos y te podías levantar varias veces a ver esa casa si estaba bien, si todo estaba bien. Y lo único en lo que te encontrabas era que todo estaba bien, que no había nada tirado por ahí. Pero, sin embargo, tú seguías sintiendo esos ruidos. Sentías cómo daban pasos en el techo y muchas cosas más. Pero hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Espero les haya gustado este maquillaje y por supuesto las historias. Si tienen alguna historia que quieren que cuente en mi canal, les estaré dejando mis redes sociales para que vayan y me escriban. Voy a estar muy pendiente. Espero les haya gustado en serio el video. No soy muy buena para contar historias de terror, pero espero les haya gustado como la narré. Fueron creo que 3 historias mientras me estaba maquillando de la misma casa. Tengo muchísimas más historias de esa casa. En esa casa me pasaron muchísimas cosas. No solo a mí, sino a mis padres, a mis tíos y a todos los que conozco que han pasado por esa casa. Entonces no sé si quieran que les siga contando historias de esa casa o ya avancemos a otras historias.
que por ejemplo he vivido acá en Bogotá y mi novio y gente muy cercana a mí ha vivido. Entonces espero les haya gustado. No olviden darle like, comentar y compartir. No olviden tampoco suscribirse y darle a la campanita. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Hasta la próxima.